Buen día con todos. Yo soy Rafael Roldán Uribe, soy vicepresidente de Grupo Ecos y desde Grupo Ecos y nuestro medio de construcción Mundo Constructor queremos darles a todos los que nos escuchan y se han dado el tiempo de estar con nosotros la más calurosa bienvenida al webinar Obras Papel Cero y Construcción de Proyectos con Navegación de Modelos 3D. El día de hoy tenemos dos speakers de un altísimo nivel. Por un lado tenemos a Néstor Jaimes. Él es Senior Technical Specialist de Autodesk para Latinoamérica. Bienvenido, Néstor. Muchas gracias, Rafael. Y por otro lado tenemos a Jennifer Zambrano. Ella es Technical Specialist en Autodesk para licencias online Colombia y Ecuador. Bienvenida, Jennifer. Muchas gracias. Gracias. Quisiera agradecer a Licencias Online y Autodesk quienes hacen posible este espacio de contenido en el que buscamos pues transmitirles a ustedes que están en el sector de la construcción, de arquitectura, de diseño y en la parte también tecnológica de grandes empresas, pues cuáles son las últimas novedades de este concepto tan relevante que es, y más ahora que nunca que estamos distanciados físicamente, que es el tema del papel cero para la construcción y proyectos y en especial pues la navegación en modelos 3D. Les comento que los micrófonos de los asistentes van a estar en mute para evitar problemas de interferencia y podrán escribir todas sus inquietudes en la sección preguntas y respuestas. De esta manera vamos a responder las preguntas al final. Les pido que por favor especifiquen para cuál panelista o si es para ambos o si es para cualquiera de los dos la pregunta. Trataremos de responder la mayor cantidad de preguntas que logremos llegar para terminar puntuales dentro de una hora. También les recuerdo que tenemos un chat habilitado. Nos encantaría escuchar sus comentarios, que nos cuenten de qué empresa nos están escribiendo, qué inquietudes tienen, sus experiencias. Lo que queremos es también escuchar de ustedes lo más posible. Y les recuerdo que al final tendremos un sondeo que realizaremos justamente para medir qué les pareció el webinar, qué les pareció el contenido y poder mejorar para las siguientes ocasiones. Vamos a empezar, nuevamente quiero recordarles, vamos a empezar con Jennifer Zambrano. Ella es Technical Specialist en Autodesk para licencias online Colombia y Ecuador. Jennifer, bienvenida y el foro es todo tuyo. Muchísimas gracias. Igual muchísimas gracias por la invitación. Un placer igual estar aquí hoy con ustedes hablando de este tema tan importante que es el tema de papel cero en la construcción. Queremos empezar esta presentación. De pronto, un segundo, yo pongo esto por acá. Queremos empezar esta presentación un poco contándoles y un poco adaptando, digamos que el contexto de lo que queremos hablar. Primero queremos hablar sobre esta nueva normalidad, sobre pues el golpe que nos pegó la pandemia a nivel mundial. Y siempre cuando hablamos de esto, tenemos esta frase en nuestra boca y es que queremos volver a la normalidad, pero la verdad puede ser algo bueno, puede ser para algunos malo, pero no obstante las cosas nunca van a volver a ser completamente como lo eran antes de que esto empezara a pasar. Y lo único que podemos hacer nosotros es seguir hacia adelante. Y cuanto antes adaptemos o nosotros como empresa adaptemos estas nuevas tecnologías o a esta nueva realidad, más eficientes vamos a poder ser para poder enfrentar estas necesidades que nos llegan con el futuro. Primero, para poder lograr esto, lógicamente siempre vamos a empezar a pensar, bueno, queremos volver a la normalidad, pero la verdad es que esa normalidad no va a seguir. Nos toca, como les digo, seguir adelante, buscar el camino. Sabemos que no va a ser fácil, pero pues estamos nosotros aquí para ofrecerles nuestra ayuda y para que este camino sea cada vez más fácil. Primero, para poder empezar esta nueva normalidad y podernos acoger a estas nuevas tecnologías, lo que primero necesitamos es poder tener un equipo de trabajo totalmente adaptable a los cambios que empezamos a
a tener. Y uno de esos cambios que empezamos a tener, o una de las cosas más importantes, siempre va a ser poder tener un equipo de trabajo que tenga las herramientas necesarias, tanto de hardware como de software, para que esta nueva normalidad podamos empezar a realizar nuestro trabajo como lo veníamos haciendo antes o mucho mejor, que es nuestra intención el día de hoy. ¿Cómo podemos aprovechar los datos y los flujos de trabajo en este instante? Bueno, hasta el momento estamos hablando de sí, hay una nueva normalidad, pero ¿qué necesitamos nosotros? Necesitamos tener un equipo de personas adaptables a esta nueva normalidad. ¿Por qué digo adaptables? Digamos que acá todos sabemos, tanto en Colombia como Ecuador, que la tecnología de pronto en algunas oportunidades nos estaba empujando y muchos de nosotros de pronto nos quedábamos un poco atrás por temor, desconocimiento, diferentes causas que teníamos que no nos dejaba avanzar. Un ejemplo claro, el simple hecho de poder pagar su teléfono vía virtual. Muchos de nosotros seguíamos insistiendo en querer pagar ese recibo, pero para poder verificar que el pago se estaba haciendo, queríamos tener un sellito en nuestro recibo. Este tipo de cosas las cuento es porque sé que nos ha pasado, sé que muchos de nosotros los que estamos acá, ese empuje que le estaba dando la tecnología, nos estábamos quedando atrás de pronto con nuestra comodidad, pero con lo que pasó, lo que les estaba contando al inicio, lo que nos está empujando es al futuro. Y ese futuro es ahora, y es ahora en donde nos tenemos que empezar a enfocar en lo que necesitamos. ¿Y qué es lo que necesitamos? Primero, un equipo de personas adaptables, como les dije. Segundo, un hardware y software que nos funcione para ese nuevo futuro. Y sobre todo, contar con datos precisos y flujos de trabajos totalmente adaptables a esta nueva normalidad. Y con datos precisos quiero decir que necesitamos tener un sistema de gestión de la construcción impulsado o basado en una nube para que esos flujos de trabajo o esa información que podamos nosotros tener al inicio o en el transcurso de un proyecto lo podamos tener todos al alcance de un clic. ¿Cómo se logra esto? Mediante varios estudios y obviamente también más adelante Néstor nos va a contar acerca de muchos ejemplos y muchos ejemplos prácticos y sobre todo ejemplos donde las cosas funcionaron porque se adaptaron a esta nueva normalidad y a esta nueva tecnología. Entonces, ¿cómo logramos esto? Simplemente con unos flujos de trabajo obviamente enfocados a la tecnología, un mejor acceso a esta información que tenemos todos como en un proyecto, como diferentes actores. Con el hecho de que estemos hablando de que en un proyecto intervienen varias personas como es contaduría, temas de abogados, construcción, diseño, compras, que absolutamente todos estos actores podamos tenerlos integrados en una sola plataforma y con un solo repositorio de información, vamos a hablar el mismo lenguaje y la información va a ser más clara y sobre todo más eficiente en los tiempos. Después de todo lo que les he contado, básicamente lo que les queremos contar hoy es la solución que tiene Autodesk hacia estos problemas. ¿Cuál es la solución básicamente que ofrece Autodesk? Se llama Autodesk BIM 360. Con el tema de BIM 360 no significa que podamos gestionar solamente proyectos desarrollados en BIM o con algún enfoque BIM o con Revit o con algún otro programa que sea BIM. Lo único es el nombre y que lo que quiere es que vayamos hacia el futuro. Pero esto no significa que solo podamos gestionar proyectos BIM. Podemos empezar a gestionar proyectos en AutoCAD. Lo que ustedes empiecen a tener, el tema acá es que podamos hablar el mismo lenguaje. Y digamos que esa iniciativa de poder lograr
hablar el mismo lenguaje simplemente para que en estos cambios de información o en esta trayectoria que tenemos de enviados de información no se pierda la mitad como lo vemos en esta gráfica. Sé que ustedes en el momento que empiezan a comunicarse de diseño a ingeniería o de los ingenieros a los contratistas o simplemente de la oficina de diseño a la obra, que es lo que nos interesa hoy en día, hay una pérdida de información sustancial bastante importante, que esto que nos representa en temas de tiempo es obviamente plata. Entonces, en el momento que la información no llegue a mí correctamente, de la mejor manera, lo único que va a pasar son reprocesos. Y esos reprocesos, lógicamente, es tiempo, es información, es detalles como tal de la construcción que se van perdiendo o que de pronto empiezan a solucionar en obra, porque en el trayecto de la información se perdió. Entonces, esta plataforma de BIM 360 lo que nos va a permitir es poder tener un repositorio de la información y poder tenerlo al alcance de un clip de todos los integrantes de este proyecto. Acá les voy a mostrar un pequeño video muy rápido, digamos que de lo que pretende esta solución. BIM 360 es una solución basada en la nube, es una solución cloud, el cual no tiene ni límite de espacio ni límite de proyecto. Como les comenté anteriormente, esto no significa que tengamos que trabajar solamente con plataformas de Autodesk, sino dentro de esta plataforma podemos empezar a compartir información desde una tabla de Excel, una presentación de PowerPoint, todo lo que signifique o necesite tener referencia al proyecto lo vamos a poder empezar a compartir desde acá. Básicamente lo que queremos con esto es que la información la pueda empezar a ver cualquier persona. Y digo cualquier persona es porque cuando yo subo un archivo a BIM 360, lo voy a poder abrir sin necesidad del software nativo. Entonces, un ejemplo, tenemos a un ingeniero en la obra y necesita revisar un detalle. Ese detalle no está impreso, sino está, digamos que está desarrollado por la oficina de diseño, pero no está impreso para que la obra lo pueda ver. Desde BIM 360 lo pueden ver desde una tablet o desde un celular o desde el computador que puedan tener en el campamento. Lo puedo empezar a ver sin necesidad de tener Revit, sin necesidad de tener AutoCAD. Entonces, esta es la visualización que estamos proponiendo desde BIM 360, que ustedes puedan empezar a tomar control de los proyectos desde la obra y no depender de pronto de la información que les mandan en paquetes desde la oficina, sino que por el contrario ustedes tengan el acceso total a toda la información que puedan tener en los computadores de la oficina donde se está diseñando el proyecto. Acá es súper importante también dar a conocer que son unas plataformas que son, obviamente, como les conté ahorita, basadas en Internet, son plataformas cloud y también nos va a permitir hacer un tipo de operaciones diferentes como pedidos de información. Ustedes en obra, es lógico que toda la documentación que ustedes puedan necesitar no esté a la mano, pero ustedes con un RFI, que es un pedido de información dentro de la plataforma, van a poder lograr que llegue ese pedido lo más antes posible y no que quede, como muchas veces pasa, escrito en una hoja después de terminar un comité. Entendemos la frustración que se puede tener en el momento de que ustedes entran a un comité de obra, están todos los participantes de este proyecto y ustedes están solicitando los detalles o los siguientes pasos que necesitan para seguir continuando construyendo el proyecto, lógicamente. Entonces, con un simplemente pedido de información, una anotación dentro de la aplicación, lo que va a pasar es que ese pedido de información no va a quedar escrito y olvidado en un acta de comité, sino va a tener una persona la cual se le va a pedir, o sea, ejemplo, Jennifer Zambrano, que está en obra, está solicitándole a Néstor que por favor me envíe el detalle
de la escalera del segundo piso, por decir cualquier cosa. Esto no se va a quedar en el olvido y va a quedar una trazabilidad que nos va a ayudar y nos va a servir para que no al siguiente comité vuelva y se pida lo mismo porque ya se ha pedido y está en una lista de espera. Entonces, el administrador de este proyecto, tanto de la obra como de oficina, va a poder revisar este tipo de pedidos y va a ser más eficiente la respuesta hacia esos RFIs. Entonces, acá les muestro un poco sobre qué es BIM 360. BIM 360 se maneja por módulos de trabajo. Como les comenté anteriormente, es una plataforma cloud donde yo lo voy a manejar por módulos de trabajo y esto significa que cada uno de nosotros en la compañía lo que vamos a hacer es analizar y reflexionar qué módulo se necesita para los procesos que estoy implementando dentro de mi empresa. BIM 360 Docs es para los interesados o simplemente es el repositorio de toda la información. Es donde vamos a guardar la planimetría, los archivos de Excel que les comento, si necesitan fotos, documentos PDFs, todo aquello que componga información del proyecto lo vamos a poder guardar desde BIM 360 Docs. Ahí es donde vamos a poder administrar los RFIs, pedidos de información y sobre todo temas de control de versiones dentro de los planos, porque esto también es súper importante y es que y también pasa muchas veces en obra, porque yo estuve en obra y no sé cómo les va a ustedes en Ecuador, pero acá en Colombia, muchas veces en la oficina ya íbamos casi que en versión 6, 12 y en la obra seguían construyendo con versión 3, 4 y obviamente esto es un atraso y una pérdida de información bastante fuerte. Con BIM 360 Docs lo que vamos a controlar primero es el versionamiento. Siempre vamos a tener la última versión. La versión actual va a ser la que vamos a tener dentro de la plataforma y adicional a eso, pues vamos a poder pedir información. Y adicional, vamos en BIM 360 Docs, vamos a poder revisar tanto planimetría como documentos sin necesidad del software nativo. Con una tablet o desde su celular lo podemos empezar a ver. Con BIM 360 Design, este sí es netamente para utilizar los productos y para poder empezar a trabajar colaborativamente desde Revit. ¿Qué nos permite y qué nos ayuda a esto? Es cuando estamos hablando de hacer centrales y que, ejemplo, el equipo de estructuras de un proyecto en Colombia está en Ecuador, vamos a poder trabajar colaborativamente desde la nube en un único modelo. Esto nos sirve y nos ayuda mucho porque si ustedes de pronto han empezado a leer acerca de metodología BIM, la idea de la metodología BIM es que nosotros no repliquemos ese modelo 1000 veces enviando por correo y devolviéndolo, porque la información se va a duplicar y no vamos a saber cuál es la verdadera información. Entonces, con BIM 360 Design lo que nos permite es poder trabajar todos en un único modelo, en un modelo centralizado y absolutamente todos vamos a estar enterados de la información que está haciendo el estructural, que está haciendo el de aire acondicionado o si hay un cambio importante desde arquitectura. Bueno, continuando, está BIM 360 Coordinate. Este específicamente es para coordinar o coordinación de disciplinas dentro del proyecto. Sí necesitaríamos, por ejemplo, que los modelos estén representados en Revit, que estén modelados en Revit, para que en el momento que tengamos que hacer una interferencia o algo que necesitemos dentro de nuestro proyecto, como poder empezar a identificar interferencias entre estructura y aire acondicionado o estructura y líneas de agua. Este tipo de análisis lo podemos hacer desde BIM 360 Coordinate. Y para finalizar, tenemos BIM 360 Build. Este específicamente es para trabajo en obra. Básicamente, Build es como si esa bitácora que tenemos nosotros del día a día de la obra, esa bitácora lo que nos ofrece Build o lo que nos está proponiendo en este momento es que esa bitácora la llevemos desde Build.
vamos a poder hacer lista de chequeos, vamos a poder hacer eh, todo el tema de problemas desde su causa raíz. Entonces, BIM 360 Build es esa bitácora que llevamos en obra, pero obviamente digital y al alcance de todos los interesados en este detalle. Muchas veces cuando sucede algo tenemos que ir al cuaderno de obra, revisar la fecha. Con BIM 360 Build todos vamos a tener la misma información desde que pertenezcamos al mismo proyecto. Ya para finalizar y darle paso a que continúe Néstor con la presentación, este es como un video que centra todas las cosas que hemos hablado hasta el momento. El problema que tenemos de comunicación al hacer un proyecto, muchas veces todos sabemos qué tenemos que hacer, pero el problema es que en el momento que juntamos especialidades, unos van más rápido, otros van más despacio, y el tema de las comités, como los dije antes, es un tema, es súper importante, pero muchos de los errores y muchos de estos errores graves se quedan escritos en un archivo de acta de comité. Entonces, lo que queremos con BIM 360 básicamente es que la información sea la medida, que la información sea lo que necesitemos todos para poder seguir desarrollando el proyecto y sobre todo que no tengamos eh, impases con la información, pérdidas, retrasos, falta de comunicación, porque esa es otra. Muchas veces estos pedidos de información, si no se hacen en un comité de obra, se hacen o por teléfono o en un correo electrónico. Y casi que puedo estar segura que esos pedidos de teléfono o por correo electrónico se contestan el 50% acertadamente y sobre todo no tenemos una trazabilidad como tal de estos pedidos de información. Adicionalmente, y ya para terminar, esto es otra cosa súper importante que tiene el sitio y es que todos los pasos o todo lo que ustedes recorran como usuarios del programa, el administrador del proyecto o del programa lo que va a tener es una bitácora total y absoluta de todos los movimientos que se generaron dentro de este producto. Entonces, si alguien pidió un RFI, si alguien hizo una anotación, si alguien abrió o descargó un plano, absolutamente todo queda en una bitácora registrada dentro de la plataforma y es lo que nos va a ayudar a tener un mejor control del proyecto como tal. Creo que hasta aquí era todo lo que les quería comentar. Al final, obviamente, hay un tema de preguntas y siempre poniendo, obviamente, a disposición nuestro tiempo para cualquier duda que ustedes puedan tener o ya un tema muy puntual dentro de su compañía. Entonces, ya le doy paso a Néstor Jaime. Muchas gracias, Jennifer. Y pues bueno, sí, Perdón, Rafael, gracias, por favor. gracias Jennifer por tu charla, creo que de gran valor. Sí, vivimos aquí también el problema de las diferentes versiones, así que qué bueno que se pueda generar este tipo de soluciones para eso. Como decíamos, vamos a pasar con Néstor Jaimes, quien va a hablarnos directamente desde Autodesk. Néstor, bienvenido. Vale, muchas gracias. Y pues bueno, la idea sería como comentar un poco, siguiendo con la temática, de cómo podemos, quisiera que me confirmen si pueden ver la pantalla en este momento. Sí. ¿Pueden verla? Muy bien. Entonces sigamos con el tema que mencionaba Jennifer y una forma buena de recoger tal vez muchos de estos problemas que se presentan en la obra tiene que ver con las asimetrías de información. Esas asimetrías de información que podemos verlos como básicamente silos de datos. Entonces veámoslo de esta manera. Pensemos que, por ejemplo, hay un silo de datos de la información que está en campo y hay otro silo de datos de la información que está, por ejemplo, en obra. Entonces estos silos de datos lo que me generan básicamente son unas asimetrías donde, por ejemplo, la persona en campo tiene la versión 8 de los archivos y la versión 10 es la versión final. Entonces, estas asimetrías del primer tipo que se caracterizan son asimetrías de cantidad de información. Cuando alguien tiene una información que otro no tiene. Tenemos un segundo tipo de asimetría que presentamos a nivel de sector y son asimetrías de cantidad de la información.
cuando nos enfrentamos a una asimetría de calidad de la información, cuando por ejemplo hacemos un diseño muy detallado en versión final y llegamos a la obra y nos damos cuenta que el terreno es diferente al terreno con el cual habíamos generado el diseño. Entonces estamos frente a una asimetría de calidad de la información. Y lo que queremos reducir, mitigar con el uso de BIM 360 son justamente estas asimetrías de información que se pueden presentar por diferentes razones. Entonces lo que queremos es que todos puedan acceder primero a una única fuente de verdad y que esa única fuente de verdad permita consumir cualquier tipo de dato. Entonces quiero saber la última versión del plano, lo encuentro rápidamente, quiero saber en qué versión se quedó la ingeniería estructural, puedo revisarla rápidamente y también con combatir las asimetrías de calidad de la información, pero acá pues buscamos un abordaje comprensivo donde no solo pensemos en compartir datos, sino también, por ejemplo, en usar otras tecnologías como nube de puntos para, por ejemplo, poder hacer un barrido remoto de algún sitio de trabajo y antes de llegar a la obra o empezar los diseños, pues tener mucha precisión y mitigar de raíz el riesgo de una asimetría de calidad de la información. Vale, entonces, en términos generales, ¿cómo combatimos estas asimetrías de información? Las combatimos básicamente con el uso de modelos Building Information Modeling, que se fundamentan en una colección de arquitectura, ingeniería y construcción, y compartiendo estos modelos BIM que generamos con el uso de la plataforma que se llama BIM 360. Entonces, ¿cómo funciona esto? Piénsenlo así, piénsenlo que esto es un mensaje que queremos enviarle a la persona que está en campo. Queremos decirle cómo tiene que hacer cada cosa. La parte de escribir la carta, escribir este mensaje, es lo que hacemos con Revit, lo que hacemos con AutoCAD, lo que hacemos con la colección de arquitectura, ingeniería y construcción. Y el canal para comunicar ese mensaje es básicamente BIM 360. BIM 360 no nos va a permitir crear un modelo ni modificar un plano, pero nos va a permitir compartir la última versión actualizada con la persona correcta, en el momento correcto, de manera ágil y oportuna. Eso es básicamente de lo que trata este flujo de trabajo que se quiere proponer. Acá tenemos otras definiciones importantes. Una pregunta que uno se puede hacer es, bueno, ¿y este ambiente común de datos, que es como se denomina BIM 360, pues qué implicaciones tiene? ¿A quién debo conectar dentro de este ambiente común de datos? Habiendo dicho que BIM 360 es un canal de comunicación, o sea que es para comunicar elementos, compartir información, pues podemos aplicar la misma ley de Metcalfe que se utiliza para valorar las redes de telecomunicaciones. Lo voy a poner más sencillo. Supongamos que tenemos el primer teléfono celular del país. Muy innovador, pero bueno, ¿a quién vamos a llamar si tenemos el primer teléfono? No vamos a tener a nadie a quien llamar. En ese momento estamos en el punto de cada uno igual a 0. O sea, tenemos un solo punto, somos estáticos. En la medida en que podamos conectar a más miembros a esta red de trabajo, voy a tener una red mucho más robusta y mucho más valiosa, que de hecho la ley de Metcalfe la plantea como un valor de n cuadrado, siendo n la cantidad de nodos que tenga esta red. Así es que sí, pueden ver BIM 360 como una red de comunicación, pero especialmente diseñada para procesos iterativos de diseño, de ingeniería y de construcción. A su vez, esta red, que va a tener diferentes canales de comunicación, pues va a funcionar como una fuente de verdad para todo el equipo, porque todo el equipo al final va a tener un punto en común en el centro de donde extrae todos los datos. Este punto común de información va a evitar errores como por ejemplo acceder a la versión incorrecta del plano, como por ejemplo acceder a una versión desactualizada, avanzar con algún trabajo y darnos cuenta de que no era la versión final. Básicamente podemos reducir estos reprocesos, podemos reducir los tiempos si pensamos en que vamos a ubicar rápidamente la última versión de cada cosa y podemos reducir también tiempos muertos teniendo unos mejores flujos de aprobación. Es así que hoy por hoy podemos pensar que BIM 360 es esa solución para poder eliminar definitivamente el papel de las obras. Ahora vamos a ver algunos casos que nos pueden comentar un poco sobre cómo podemos lograrlo. Pero quiero que se lleven esta imagen en mente, esa imagen que hace parte de la nueva normalidad y que son personas trabajando con dispositivos móviles en campo, en condiciones que puedan ser adversas, pero que, pues, digamos, incluso son temas que se pueden resolver, el utilizar estos dispositivos en tierra, con arena, en una obra, pero que el beneficio, el valor agregado de tener la información lista, disponible en tiempo real, es mucho mayor. Pues bien, pasemos entonces a el proceso de recolección de información. ¿Cómo recolectamos la información sin el uso de papel? Pensemos en esa bitácora de obra que probablemente tiene el residente, donde está controlando el avance de día a día, donde está el interventor validando cómo se instaló cada cosa. Y pensemos en qué pasa con esa información al final del proyecto. Probablemente se quedan unos libros
Y a menos que ocurra alguna eventualidad, pues digamos que hasta ahí llegó toda la información. ¿Cuál es el riesgo de esto? Las lecciones aprendidas. Porque es que cada intercambio de información o cada proceso o cada reproceso que tuvo que hacer esta persona que está controlando el proceso en campo, básicamente trae consigo una lección aprendida. Y en la medida en que no capitalizo esas lecciones aprendidas, pues estoy tropezándome varias veces con la misma piedra. Así que lo que tenemos desde BIM 360 es la posibilidad de recolectar información de commissioning, por ejemplo. Entonces pensemos en el siguiente escenario. Un aire acondicionado difícil de instalar, unas especificaciones muy particulares. Yo puedo desde la oficina crear una lista de chequeo siguiendo el paso a paso de cómo tiene que instalarse este aire acondicionado. Después de esto, la persona en campo va a tener una visual como la que ven en la pantalla del celular, en la pantalla que están compartiendo, y básicamente va a poder decir, bueno, acá tenía que hacer este proceso, instalar esto de esta y esta manera. Bien, puedo decirle, ok, pasó, sí se cumplió. Si no se cumplió, decir que no se cumplió. O, por ejemplo, si tengo algún inconveniente para completar esa actividad, alzar la mano y crear una tarea. Y decirle a la persona en la oficina que lamentablemente no pude instalar esa parte del aire acondicionado porque hubo una pieza faltante. Pero tengo un canal de comunicación directo para decirle a la persona correcta que tengo un problema en obra, que tengo una fecha límite para resolverlo y para asignar un responsable a esta tarea. Adicional a esto, puedo establecer una causa raíz. Entonces puedo decir puntualmente cuál es el problema y puedo asignarle una foto. Entonces, por ejemplo, si estoy haciendo un control del proyecto, puedo automáticamente gestionar todas las fotos de avance. Entonces, ¿qué estamos cambiando acá? Estamos cambiando tomar fotos con el celular, ponerlas en un archivo de Excel, luego generar un PDF y luego enviarlo en un correo electrónico para que alguien lo revise o no, por un sistema que administra de forma centralizada este avance y esta calidad de la ejecución. Y que al final me va a permitir generar un reporte automático donde tengo todas las incidencias, donde tengo las listas de chequeo de cada uno de los usuarios en campo, e incluso estos usuarios pueden firmar cada una de estas listas de chequeo para tener absoluta certeza de que así es como se construyó esta pieza o este elemento. Adicional a esto, digamos que acá estamos pensando más en el proceso de control, pero también hay otras funcionalidades relacionadas con el acceso a la información. Entonces, lo que queremos desplazar o reemplazar son básicamente las carpetas, los folders, estos cuartos llenos de planos de diferentes versiones por una única fuente de datos. Y es que piénsenlo de esta manera. Piensen que, por ejemplo, ustedes hacen un modelo muy detallado donde ponen con gran detalle cada azulejo del baño, cada elemento de porcelana del baño. Pero ¿qué pasa en la realidad? Lo que pasa en la realidad es que este plano muy detallado tal vez se quedó en la sala de planos. La persona que va a hacer la ejecución material de este baño, básicamente toma algún apunte o le toma una foto o se lleva un plano con algún esquema debajo del brazo y con esto ejecuta la tarea. Entonces, ¿qué está pasando acá? Que se está perdiendo este mensaje. Estructuramos un mensaje muy robusto, muy detallado, pero no le está llegando a la persona que queremos que le llegue. Esto es lo que queremos mitigar básicamente con el uso de papel. Como vamos a estar recolectando información todo el tiempo, vamos a tener una posibilidad de analizar el proyecto como un todo. Entonces vamos a poder decir cómo está el proyecto, si está en etapa de diseño, cómo van las entregas de diseño, si estoy en la etapa de construcción, cuáles son los requerimientos de información que tengo activos, o cuáles son, por ejemplo, las áreas o zonas o los diseños que me presentan mayores inconvenientes. Todo esto lo veo con un dashboard a modo de BI, donde puedo encontrar el balance general del proyecto. Entonces, si soy un project manager, por ejemplo, administro varios proyectos, puedo entrar únicamente a este dashboard y ver cuál tiene más problemas, cuál tal vez tiene situaciones mejor saneadas, o incluso si veo algún producto o algún proyecto que tenga muchos problemas, puedo ir más en profundidad e investigar, por ejemplo, cuál es el contratista responsable de estos problemas que no se han resuelto. Entonces, básicamente tengo un dashboard de manejo centralizado de lo que está pasando en los proyectos. Con el nivel de detalle que quiera asignarle, puedo incluso asignarle la ubicación, el clima, la bitácora de obra, puedo asignar listas de chequeo para cada elemento, pero digamos que como a nivel de gerencia de proyectos voy a tener una visual de cómo está evolucionando cada paso. Bien, ¿cómo vemos esto aplicado en diferentes proyectos? Ya para saltar un poco de la teoría a la práctica. Pues bueno, uno de estos ejemplos que quisiera traer a colación hoy tiene que ver con SNC-Lavalin. Es una empresa que puntualmente en este caso que se presenta en el video se enfrentaba a un reto. Ese reto era desarrollar una central hidroeléctrica de 10.7 billones de dólares donde tenían que articular a 11 diferentes compañías que estaban dispuestas en 3 países diferentes. Esto nos daba un total de 165 usuarios, 70 de los cuales estaban en sitio de trabajo.
¿Cómo conectarlos? Pues bien, en ese tipo de casos encontramos BIM 360 como una aplicación bastante poderosa que permite, por ejemplo, que podamos visualizar este tipo de modelos especializados a través de un navegador de Internet. Vemos que tenemos un navegador de Chrome y estamos viendo un modelo de una central hidroeléctrica. Entonces, eso realmente es un paso muy grande para acercar a los tomadores de decisiones con estos contenidos técnicos, que muchas veces puede ser abrumador presentar un plano con todas las complejidades que pueda tener y ni pensar en el proceso previo a abrir este plano, de adquirir un software, instalarlo, abrirlo, aprenderlo a usar y luego aprender a manejar. Acá estamos cortando estos pasos yendo directamente a la interacción con la información. ¿Cómo se accede a esta información? Básicamente con un correo electrónico y una contraseña. BIM 360 tiene un directorio activo donde yo cargo todos los participantes del proyecto y después, de la misma forma en que acceden a cualquier red social, acceden a BIM 360 y pueden interactuar con toda la información. Esto es lo que hizo SNS Lavalin. Vemos que así como se ve en un navegador de Chrome, puede verse también en un iPad o en cualquier dispositivo móvil, pero va a ser exactamente la misma información. Así que bueno, este pues es uno de esos casos de aplicación. En esos casos estamos pensando en diseño, sin embargo, pues por acá tenemos 70 usuarios que estaban en el sitio también y quienes pudieron trabajar satisfactoriamente con esta solución. Pasemos a otro ejemplo. Este ejemplo viene de la empresa de desarrollo urbano de Medellín. Ellos puntualmente estaban trabajando en un proceso de mejoramiento integral de barrios. Entonces son urbanizaciones informales y pues básicamente el reto acá estaba en comunicarle a las personas del territorio cuál era la intervención que iban a desarrollar, qué alcance tenía y pues naturalmente tenían que reubicarse porque pues estaban frente a una zona de riesgo no mitigable. Entonces en ese caso, ¿qué fue lo que hicieron? Básicamente utilizaron esta tecnología para primero comunicarse con otras empresas que también hacían parte del flujo de diseño y segundo, utilizaron algunas aplicaciones como la que ven en pantalla en este momento para mostrarle, por ejemplo, a los usuarios, a los nuevos usuarios de estas viviendas, cuál iba a ser el resultado final que podrían esperar de esta reubicación. Entonces, básicamente acercar a las personas con la tecnología para pues mostrarles un poco del resultado final y el qué esperar, básicamente, del uso o de la implementación de este plan, en este caso de mejoramiento integral de barrios. Es otra aplicación, puntualmente estamos más enfocados al sector público, pero veamos acá que lo que me parece interesante es cómo se puede acercar a la comunidad a temas que pueden ser muy técnicos. Si yo le presento un plano estructural o arquitectónico de la planta que voy a desarrollar y le digo que va a ser su casa, digamos que puede que me crea, pero realmente no va a entender cómo va a ser su casa. Cuando yo le muestro en una pantalla cómo va a ser su casa, pues la experiencia es totalmente diferente y la apropiación de los proyectos de parte de las comunidades también es distinta. Pues bien, este es otro de los ejemplos. Acá tengo un tercer ejemplo. Este ejemplo viene de una empresa constructora de Nuevo Medellín que encontró que había un modelo de retorno de inversión cuando reemplazaba la impresión que tenía que hacer de planos físicos por tabletas, BIM 360 y en este caso unos protectores azules que pues, están diseñados precisamente para niños, pero que funcionan bastante bien para repeler el polvo y resistir golpes. Así que con el uso de estos case, por ejemplo, y de tablets y el uso de BIM 360, encontraron que era más costo efectivo hacer esta inversión, además con los beneficios y las externalidades de información actualizada y todo lo que hemos visto, era más costo efectivo que hacer una inversión en impresión de planos dada la escala del proyecto. Entonces también la invitación acá es a validar este tipo de modelos donde, por ejemplo, la inversión que se puede hacer en planos puede ser tal que reemplazarlo por esquemas digitales puede ser más eficiente, no solo por la externalidad y la productividad, sino por la inversión inicial incluso que tenemos que hacer. Pues bien, este es otro ejemplo y acá estamos hablando puntualmente de esta empresa Medellín. Acá tenemos otro ejemplo, este ejemplo es de Ingeniería Estrella, esto es en República Dominicana. Y pues ellos básicamente lo que han hecho es usar la tecnología para, durante la época de la coyuntura por la pandemia, pues vincular a las personas que estaban en campo a que hicieran recorridos virtuales por los proyectos para identificar de manera anticipada estas interferencias, estas no conformidades que se puedan, que eventualmente se van a identificar en campo, pero que por supuesto identificarlas previamente en un modelo tridimensional pues es mucho más económico y barato para resolver. Pues bien, esos son algunos de los casos que podemos ver de aplicación de BIM 360. Ahora bien, el tema acá viene bueno, ¿cómo vamos a reemplazar el papel? Volviendo al tema inicial del webinar, ¿cómo vamos a reemplazar el papel en las obras? Y es por esto que traigo a colación una herramienta puntualmente enfocada en este proceso de control, que es BIM 360 Build.
Acá BIM 360 tiene diferentes, digámoslo así, apellidos. Entonces, BIM 360 es una sola plataforma, todos los módulos se hablan entre sí, la información está en el mismo sitio, pero básicamente son funcionalidades distintas. ¿Cuál es la idea de esto? Que si, por ejemplo, hay personas que están en etapa de diseño, se conecten al mismo ambiente común de datos, pero con unas funcionalidades distintas. Que si hay personas que están únicamente en campo, se conecten al mismo ambiente común de datos, pero con unas funcionalidades diferentes también. Acá estamos pensando en ese perfil de campo que está gestionando diferentes temas directamente en obra. Así que, ¿qué podemos ofrecerle a esta persona? Podemos ofrecerle una plataforma que sirve para administrar tareas, donde puedo básicamente asignar algún pendiente, algún tema que quede por resolver, y puedo ponerle una fecha límite, perdón, asignarle esta tarea a alguien, definir una fecha límite y esperar que en un periodo de tiempo específico me lo resuelva. Puedo manejar también las actas de reunión, entonces puedo cambiar tal vez la acta física, donde quedan ciertas tareas sin un responsable claro, por unas actas mucho más expeditas, donde tengo pues una persona responsable. Puedo generar unos submittals para que, por ejemplo, si estoy validando especificaciones con el cliente final y quiero que me escoja el tipo de baldosa que quiero instalarle, le puedo enviar todas las opciones de baldosa, él puede seleccionar la correcta y comunicarle a todo el equipo de proyecto cuál fue su decisión. Puedo hacer un seguimiento de requerimientos de información, puedo llevar un reporte diario de avance del proyecto donde indique cuántos contratistas fueron a trabajar, cuántas horas estuvieron en la obra y cuál fue el hito más importante que se desarrolló. Esta información se agrupa, se agrega de manera automática y me permite generar unos reportes también automáticos para validar en retrospectiva cómo fue el performance de los diferentes equipos. Puedo gestionar también variables de salud y seguridad ocupacional, control de calidad o incluso gestionar los activos que tengo durante el proceso de construcción. Vamos a ir a detalle en estos minutos que nos quedan sobre estas diferentes funcionalidades. La primera de ellas tiene que ver con el sistema de administración de tareas, que básicamente nos permite asignar una tarea a alguien y darle un seguimiento. Ya puede ser de que el trabajo está completo, de que el trabajo está pendiente o de que no está aprobado, está en disputa. Digamos que puedo tener un estatus para cada una de las tareas que se generen dentro del proyecto. Adicional a esto, puedo manejar las minutas de reunión. Como les comentaba, las minutas de reunión podemos pasar de un proceso tal vez muy de papel, muy de manual, de alguien que lleve la minuta, podemos reemplazarlo por una lista de tareas, donde cada tarea que se genere tiene un responsable y cada responsable pues además puede asignar o validar el estatus de la tarea que le asignaron. Entonces resulta que tengo que hacer un cambio en el plano, bueno, acá puedo marcar esa tarea como hecha, o si por ejemplo esta tarea no me corresponde a mí, puedo reasignarla a alguien dentro del equipo. Pero en general voy a tener total trazabilidad de todas las tareas que se generen y todas las discusiones que se formulen dentro de estas reuniones. Puedo a su vez administrar los submittals. Pensemos acá en los marcos de puertas, pensemos en las especificaciones puntuales de algún elemento dentro del edificio. Vemos que acá podemos cargar el PDF con las diferentes especificaciones. Se lo enviamos al owner del proyecto. El owner del proyecto revisa los detalles. Una vez selecciona y valida que esa especificación que quiere, comparte esta información con todos los miembros del proyecto y pues básicamente lo que va a tener es una respuesta formal, primero que genera trazabilidad. Entonces después el owner del proyecto pues digamos que no tiene ningún piso o fundamento para pues estructurar o argumentar que no se cumplió con sus especificaciones porque quedó trazabilidad de que eso es lo que ha especificado. Y adicional a esto, pues me ahorro también un paso de que, bueno, el owner del proyecto me lo dice a mí y yo luego se lo transmito a las personas del proyecto porque, pues digamos, acá lo hacemos de manera automática. Adicional a estos submittals, podemos verlos, pues, bueno, podemos verlos y toda la información que vemos en BIM 360, podemos verlas tanto desde la perspectiva de escritorio como desde la perspectiva de navegación móvil. Entonces, incluso este owner del proyecto va a poder seleccionar también estas especificaciones desde su dispositivo móvil. Entonces, estamos reduciendo eventualmente los tiempos muertos que pueda tener la respuesta de este stakeholder. Podemos crear también requerimientos de información que van un poco más allá tal vez de la tarea básica, porque implican validar de hecho el alcance también del contrato. Entonces puede que, por ejemplo, acá haya una información faltante, el plano nunca se generó, estaba dentro del alcance del contrato, así que en ese caso, pues básicamente le va a llegar una notificación a las personas encargadas de los diseños de esta área, diciendo que pues puntualmente hay una información faltante.
voy a saber quién pidió la información, voy a saber para cuándo la necesitan, voy a saber, digamos, todas las variables que van a hacer que mi proceso también, como persona encargada de generar los datos, sea mucho más fácil, sea mucho más ágil. Estos requerimientos de información, naturalmente, también de nuevo se pueden manejar como parte de una interfaz de usuario, tanto de escritorio como móvil. Entonces, en el caso de una interfaz móvil, pues va a poder la persona, eso sería lo que vería la persona en campo, va a poder establecer un requerimiento de información y decir, ok, este requerimiento de información va de la siguiente manera, necesito más información puntualmente sobre este plano, y bueno, con esto pues poder gestionar estos datos. Ponerle un título, asignárselo a alguien, preguntar algo, si es que tiene alguna duda sobre el proyecto, y establecerle también una fecha límite y otras variables. Acá, como ven, cuando asigno una tarea tengo la lista de todos los participantes del proyecto. Entonces voy a poder tener una comunicación matricial entre todos estos actores. Puedo establecer una fecha límite y con esto pues ya estoy listo para formalizar un pedido de información. Entonces vamos a reemplazar acá un correo electrónico o un proceso tal vez más manual por un proceso automático donde tengo toda la información lista y donde del otro lado pues reciben también el plano, la información, dónde está ubicado, qué hace falta, pues que toda la información que sea necesaria. Vale, entonces pasemos a la siguiente funcionalidad relacionada con el control de calidad. Entonces piensen que yo puedo establecer una lista de chequeo para, por ejemplo, los elementos estructurales. Quiero validar que el acero de refuerzo, el acero longitudinal, se disponga de la manera correcta, o pensemos que estoy haciendo una certificación LEED, por ejemplo, y tengo que garantizar ciertos procesos de commissioning. Pues bien, lo que hago en este caso es crear estas listas de chequeo, y una vez creo estas listas de chequeo, pues básicamente alguien del otro lado en campo va a diligenciarlas, a llenarlas. Pero no solo va a llenarlas con un sí o con un no, eso lo podríamos hacer con una encuesta. Realmente lo que tenemos acá es las funcionalidades de poder crear tareas, por ejemplo, para que en caso de que alguno de estos temas importantes para la calidad no se cumpla, automáticamente se le pueda crear una tarea a la persona responsable diciéndole por qué o justificando la información faltante como la causa raíz de no poder completar esa actividad. Entonces vemos, digamos, dos actores acá. Uno que crea las condiciones que quiero chequear, que serían cualquiera de los usuarios que está en la oficina, y alguien que está en obra validando que se ejecute como quieren. Van a tener algunos ahorros de tiempo en la generación de los reportes, en la recolección de información y pues también en tener una data agregada de todo lo que pasa en el proyecto. Podemos llegar también a unos reportes diarios. Entonces yo les comentaba que la bitácora de obra podemos desplazarla por una aplicación donde únicamente diga, bueno, tengo tantos trabajadores de esta compañía que vinieron durante 16 horas y ¿qué voy a tener al final del mes? Voy a tener la cantidad de trabajadores y horas que por cada uno de estos subcontratistas se llevaron a cabo dentro del proyecto. Entonces puede ser un instrumento muy interesante, sobre todo al momento de requerir adiciones presupuestales, pues voy a poder tener un control realmente de cuál fue el trabajo, de las horas reales dispuestas en ese proyecto. Entonces tengo una ventana de oportunidad para controlar mejor todo lo que pasa en obra. A su vez voy a poder tener la facilidad de hacer tracking de los equipos que tengo. Entonces pensemos que tengo un equipo mecánico, que tengo una mezcladora pequeña o que tengo cualquier otro tipo de activo, desde una carretilla hasta una torre grúa, si fuera el caso. Cada uno de estos elementos va a poder tener mucha más información, fecha de compra, orden de número de serie, la garantía, quién lo instaló, cuándo se validó o cuándo fue la última vez que se verificó la seguridad de esa pieza, y me va a permitir administrar esos archivos que tengo durante la ejecución del proyecto. Entonces, por ejemplo, si tengo algún activo que tiene un problema porque resulta que hice commissioning y me di cuenta que estaba botando aceite, por ejemplo, en una máquina. Entonces puedo crear acá una incidencia, pero esta incidencia no va a ser ya sobre la columna, sobre el diseño, sino va a ser sobre un activo que tengo mientras estoy en la etapa de construcción. Adicional a esto, supongamos que es al revés, no sé cuál es el activo o no sé cuál es la información relacionada con el activo. No hay ningún problema, puedo establecer un código QR para cada uno de los activos, disponerlo físicamente en el elemento, después escanearlo con el celular y acceder a la información que está relacionada con ese activo puntualmente que tengo dentro de la obra. Así que bueno, es realmente una ventana de oportunidad para manejar este equipo y estos activos que tengo dentro del proyecto. Así que bueno, estas son básicamente las funcionalidades. Solo resta decirles que la red o que lo vean primero como una red que busca resolver
problemas o mejorar los flujos de comunicación que tengan los actores dentro del proyecto. Estos flujos de comunicación lo vamos a mejorar en la medida en que logremos tener una red más robusta. Entonces, piensen que para cualquier persona que quiera acceder a esta información, pues debe ser parte de esta red. ¿Qué vamos a tener como beneficio? Vamos a tener pues una única fuente de verdad, vamos a tener un repositorio centralizado de información donde todos van a poder extraer datos y pues en este repositorio pues, vamos a poder generar, asignar tareas o pues digamos ver el balance general del proyecto. Esa es la información que quería compartirles hoy y ahora sí que abrimos, Rafael, el orden que dispongas. Muchísimas gracias, Néstor. Creo que ha sido súper valioso y más que nada poder ver los ejemplos reales de uso. Creo que fue muy valioso que nos puedas presentar eso. Nos quedan 7 minutos, así que tenemos tenemos una serie de preguntas. Vamos a tratar de responder la mayor cantidad posible hasta las 5. Así que vamos a empezar. Les pido que seamos lo más succintos en las respuestas posibles. Así que si les parece, vamos con lo siguiente. Aquí no tengo especificado para quiénes exactamente. A lo mejor podemos empezar con Jennifer y después con Néstor la siguiente pregunta, ¿de acuerdo? La pregunta es, esta para Jennifer. Al subir la información de proyectos, ¿corren algún tipo de riesgo los datos? ¿Se puede filtrar la información? No, para nada, no se filtra la información. Digamos que Autodesk tiene una serie de certificaciones, más o menos, ciertos ISOs que nos permite certificar que la información, primero la seguridad informática de todos los proyectos que ustedes desean incluir. Igual, todos los nombres de los ISOs, yo igual a la vuelta o información que necesiten, se los enviamos. Perfecto. Una pregunta para Néstor. ¿Cómo puede hacer una empresa para incorporar BIM 360? ¿Cuál es el primer paso? El primer paso siempre es definir el alcance. Esto manejémoslo como un proyecto convencional. Así que digamos, ¿qué tan lejos queremos llegar? ¿Queremos únicamente intercambiar información? ¿Queremos tener una bitácora de obra digital? ¿Queremos conectar equipos de diseño en tiempo real? Y con ese alcance ya podemos empezar a identificar los habilitadores tecnológicos. Y puede que un habilitador tecnológico sea una capacitación, puede que el habilitador tecnológico sea la adquisición de la herramienta, pero digamos que siempre es importante tener ese finalización o ese objetivo muy claro desde el principio. Con ese objetivo claro, después básicamente hacemos una programación inversa de qué hay que hacer para llegar allá y con esto pues ya tenemos una hoja de ruta bastante clara y siempre con ese objetivo en mente. Muchísimas gracias, clarísimo. Vamos con otra para Jennifer. Aquí nos preguntan, ¿qué limitantes o nos preguntan si hay limitantes de espacio dentro de la plataforma? No, no hay ningún tipo ni de límite, ni de almacenamiento, ni de proyectos. La plataforma se maneja es por usuarios. Entonces podemos tener los proyectos y del tamaño que ustedes los tengan. Qué bueno, gracias Jennifer. Tenemos otra acá que nos preguntan, ¿cuáles son las limitaciones que tienen los flujos basados en papel? Bien, bueno, los flujos basados en papel tienen la limitación de que si quiero tomar alguna decisión con la información que está en estos libros, en estos papeles, pues voy a tener primero que digitalizarla, luego agregarla y luego sí analizarla para tomar decisiones. Entonces, como vemos, es un proceso de varios pasos y lo que busca la digitalización y la reducción del uso de papel es saltarnos todos estos pasos para tener información lista, bien caracterizada, con buenos metadatos que me permitan hacer un análisis muy, digamos, expedito. Adicional a esto, el tema de papel en términos de actualizaciones tiene restricciones, porque una vez imprimo un plano en la versión 3, incluso si le cambio una cota, si le cambio el grosor de una línea, no voy a poder reusar esta versión 3 que acabé de imprimir. Voy a tener que generar un nuevo plano que va, pues, digamos, a reemplazar esta nueva versión. Así que para estos pequeños cambios, digamos que otra de las limitaciones es que un cambio en papel, por pequeño que sea, implica reimprimir. Un cambio, por pequeño que sean estos flujos, pues puedo materializarlos, digamos que reduzco el esfuerzo para hacer este cambio y además lo voy a tener automáticamente en un dispositivo móvil. Entonces, únicamente con publicarlo ya va a estar disponible. Entonces, hablamos de beneficios o desventajas de actualización
y desventajas de acceso y análisis de todos estos metadatos que, digamos, si lo manejamos en papel, es muy probable que se queden ahí guardados y pues a menos que ocurra alguna eventualidad, pues nunca sean utilizados como una lección aprendida. Muchísimas gracias. Y creo que tenemos tiempo para un par más. Nos preguntan, si uno está en obra, ¿cuándo sabemos qué información es la más actualizada? Vale, pues bueno, dentro de Jennifer, como quieran. Dale, continúa. Bien, dentro de BIM 360 tenemos todas las versiones, tiene almacenamiento ilimitado, como dijo Jennifer, ¿cierto? Entonces van a ir evolucionando diferentes versiones. Vamos a tener en ese espacio de trabajo todas las versiones, desde la versión 0 hasta la versión 1000, si tiene 1000 versiones el proyecto. Por defecto, cuando el usuario en campo acceda, siempre va a ver la última versión. Las demás versiones quedan a nivel de consulta, entonces supongamos que quiere ver el cambio de la versión anterior a esta, lo puede consultar. Pero en términos generales, el default va a ser siempre acceder a la versión más actualizada, así que digamos, puede dejar de preocuparse por si es o no es, porque va a ser por defecto eso. Clarísimo. Nos preguntan también, ¿necesito algún requerimiento previo para la adquisición de estas soluciones? Jennifer, tal vez nos responde esta tú. ¿Algún requerimiento técnico? No, básicamente es... Asumo que se refiere a que se tiene que tener algún sistema instalado, tecnología previamente instalada. Ok, no se necesita nada de eso. Lo que ustedes pueden es simplemente acceder a una página en internet porque la plataforma es cloud. Realmente lo verías así como perfecto, clarísimo. Bueno, creo que con esto vamos a concluir. Me gustaría pues, llevarle su atención a la encuesta que va a salir en su pantalla. Y me gustaría pues agradecer nuevamente a Licencias Online y Autodesk por acompañarnos, a Jennifer y a Néstor, nuestros speakers de primer nivel que creo que han hecho clarísimo y han hecho de un valor enorme este espacio. Estoy seguro que podrán contactarse directamente con Licencias Online para poder tener más información y ver cómo lo pueden implementar. Y sin más, pues les agradezco mucho. Yo soy Rafael Roldán Uribe de Grupo Ecos y de Revista Mundo Constructor. Si es que no nos siguen, por favor háganlo en nuestras redes sociales, suscríbanse a nuestra revista y estaremos pues conectados con ustedes prontamente. Jennifer, Néstor, muchísimas gracias. A ustedes, mil gracias por escucharnos. Muchas gracias, feliz día. Feliz día a todos. Ecos, inspirando a quienes mueven el mundo.